vamos a mirar algunos conceptos que son aplicaciones de las derivadas en las funciones vectoriales. En este caso vamos a iniciar con el criterio de la curvatura. Entonces, pues nosotros sabemos que si tenemos una curva, digamos que esta es la curva, llamémosla C, y esa curva C está parametrizada por, voy a colocar aquí con un punto inicial A y un punto final B, y digamos que C está parametrizada por una función gamma de t con t entre A y B. Eso significaría que gamma evaluada en A minúscula es el punto inicial A mayúscula y gamma evaluada en B sería el punto final B. Entonces, si nosotros nos ubicamos en un punto t sub 0, digamos aquí, que este sería el punto donde gamma evaluado en t sub 0, entonces se sabe que el vector que dirige a la recta tangente en dicho punto es el vector gamma prima evaluado en t sub 0. O sea que podríamos decir que gamma prima de t es un vector tangente a la curva en el punto t. Gamma prima de t es tangente a c en el valor t. Eso es lo que nosotros conocemos hasta el momento. Entonces sabemos que r' de t es un vector tangente. Ahora, si nosotros definimos el vector t de t como el vector tangente r' de t sobre su norma, entonces este vector t de t también será un vector tangente, pero ya es unitario. Entonces, si en este vector, entonces ¿quién es el vector t de t? El vector t de t sería un vector más pequeño, pero tendría la misma dirección y sentido que gamma prima de t. Y a ese vector t de t es lo que le vamos a llamar el vector tangente unitario. T de t representado como gamma prima de t sobre la norma de gamma prima de t. Este se llama el vector tangente unitario. Ok, ahora nosotros habíamos definido antes la función, como función la longitud de arco de la curva, la longitud de la curva. Y eso estaba definida S de t como la integral desde 0 a t del módulo de r' de u respecto a u. Esa es la función longitud de arco. Y la parametrización r de t se la podía escribir en términos de su longitud de arco. Es decir, que también podemos escribir
R' en términos de su longitud. Entonces, si nosotros utilizamos el teorema fundamental del cálculo, derivando en ambos lados, obtenemos. Entonces, ¿qué tendríamos? En el lado izquierdo, ds de t igual a la derivada respecto a t de la integral de 0 a t de gamma prima de u de u. Y por el teorema fundamental del cálculo, esto es igual a gamma prima evaluado en t, en el límite superior. Porque gamma prima evaluada en 0, su derivada es 0. Entonces sabemos que ds de t es igual a la norma de gamma prima de t. Y si utilizamos la regla de la cadena, entonces, ¿quién es dr de t? El r' de t, ¿quién será? Pues va a ser dr de s por ds de t. Nos interesa conocer cuánto es dr de s. Entonces, ¿quién es dr de s? Si arriba y abajo dividimos entre dt, nos quedaría por regla de la cadena dr de t sobre ds de t, que sería lo mismo que despejando de aquí dr de s. dr de s despejándolo quedaría dr de t en el lado izquierdo y ds de t multiplicando pasaría a dividir. ¿Quién es dr de t? dr de t es r' de t. ¿Y quién es ds de t? Según lo que vimos arriba, era la norma de r' de t. Y noten que esta es la definición del vector tangente unitario. Luego concluimos que dr de s es igual a t de t, es decir, al vector tangente unitario. Recordemos, lo voy a explicar más detenidamente esta última parte. R de t que tenemos aquí es la parametrización de la curva. ¿Quién es R de S? Pues R evaluada en S es la parametrización en términos de la longitud de arco S. En la última parte del video anterior habíamos visto eso, ¿no? Que encontrando una función como función la longitud de arco y despejando t, se podía escribir la parametrización r de t en términos de la longitud de arco S. Y entonces, ¿qué es el resultado que sacamos? Que de r de S es exactamente ese vector tangente unitario. Entonces, ¿quién será de r de S? De r de S, pues es r' de S. Y la conclusión que se saca es que esto es igual a t de t. O sea que r' de S es un vector tangente unitario. Es el vector tangente unitario. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Pues para poder encontrar la curvatura de la curva C. Entonces, la curvatura de la curva C se define como la variable kappa, que va a ser la norma de la derivada del vector tangente unitario t respecto a la longitud de arco S.
a la norma de esa derivada. O sea que sería una función escalar. K, capa. Utilizando regla de la cadena podemos comprobar que eso es la norma de la derivada de t respecto a t sobre la derivada de s respecto a t. Pero la norma de la derivada de t respecto a t, pues eso es simplemente la norma del vector t' de t. Y de s de t dijimos que era equivalente a r' de t. Entonces aquí tenemos que la curvatura se define como la norma de t' de t sobre la norma de r' de t. Vamos entonces a calcular la curvatura de un círculo de radio r. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Tenemos el círculo x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Sabemos que una parametrización de este círculo es la curva r cos de t, r sen de t, con t entre 0 y 2pi. Queremos calcular la curvatura. Recordemos la fórmula. La curvatura es la norma de t' de t sobre la norma de r' de t. La voy a escribir por acá. La curvatura es la norma del vector t' de t sobre la norma del vector r' de t. Entonces, encontremos primero r' de t. Entonces, ¿quién sería r' de t? Su derivada. Derivada de coseno menos seno. Derivada de seno, coseno. Calculemos directamente la norma. Entonces esto es la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Factorizando r cuadrado me queda seno cuadrado más coseno cuadrado, que por identidad trigonométrica es 1. Es decir, que la norma me queda r, el radio de la circunferencia. Ahora, calculemos el vector tangente unitario. ¿Quién es el vector tangente unitario? Según lo que vimos es el vector tangente sobre su norma. ¿Y esto quién es? Pues es r' de t, que lo tenemos aquí, lo voy a dividir cada componente entre la norma, que es r. Por lo tanto me quedaría el vector menos sen de t, cos de t. Ustedes pueden verificar que la norma de este vector es 1. Es un vector tangente unitario. Pero para calcular la curvatura no necesitamos el vector t de t, sino el vector t' de t. Entonces vamos a calcular cuánto es t' de t. ¿Quién es t' de t?
su derivada. Derivada de menos seno sería menos coseno de t. Y derivada de coseno de t es menos sen de t. Y necesitamos calcular su magnitud. La magnitud sería la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Por identidad trigonométrica nos da 1. Es decir, que este vector nos dio unitario. No siempre, si t de t es unitario, t' de t también es unitario. En este ejemplo coincidió, pero no siempre va a ser unitario. Entonces de aquí ya podemos sacar cuánto es la curvatura. La curvatura de la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Entonces tenemos que la curvatura es módulo de t' de t sobre el módulo de r' de t. El módulo de t' de t nos dio un vector unitario, es decir, es 1, y el módulo de r' de t nos dio r. Por lo tanto, para una circunferencia con radio r, tenemos que su curvatura es 1 sobre r. ¿Eso qué significa? Que una circunferencia entre el radio sea más grande, menor es su curvatura. Y entre más pequeño es el radio, más grande es la curvatura. Lo que me está diciendo es qué tan pronunciada es una curva. Eso es lo que está midiendo la componente curvatura. Entonces, es decir, si yo tengo, por ejemplo, una circunferencia pequeña, entonces su curvatura la puedo ver que es muy grande. Pero si esa circunferencia es muy grande, entonces ya la curvatura se vuelve casi despreciable. Por ejemplo, si yo, digamos que hay una persona que se está moviendo por aquí, la forma como ve la persona, la curva, es casi una recta, o sea, casi no hay curva. Pero si yo la veo desde un punto muy lejano, entonces yo puedo notar más la curva de la trayectoria que está siguiendo esa persona. Entonces, eso es lo que significa la curvatura, valga la redundancia, de una curva. Ok, ahora entonces, noten que si nosotros tenemos, voy a hacer estos cálculos más, o lo podemos ir revisando de aquí de los apuntes. Si nosotros tenemos si hacemos el producto punto entre el vector tangente unitario consigo mismo, sabemos que eso del álgebra lineal nos da la norma del vector, la norma al cuadrado. Pero sabemos que es un vector unitario, por lo tanto, entonces ese producto punto entre él mismo nos va a dar 1. Si derivamos en ambos lados de la igualdad, entonces en el lado izquierdo, aquí tenemos la derivada de un producto. ¿Quién es la derivada de ese producto? Pues la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Recordemos que en el lado derecho teníamos 1. La derivada de 1 sería 0.
Pero noten que estos dos resultados son iguales. Por lo tanto, me da 2 veces el mismo producto. ¿Qué concluimos de aquí? Que el producto punto entre t de t y su derivada nos dio 0. ¿Qué significa esto? Pues que el vector t de t es perpendicular con el vector t' de t, ya que su producto punto nos dio 0. Entonces, tenemos el siguiente contexto. Si yo tengo una curva y aquí tenemos el vector tangente unitario, digamos que estamos en R2, entonces el vector t' de t nos da un vector perpendicular a él. Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Este es t' de t. O sea que ese vector t' de t me sirve para calcular la recta normal. El vector t de t me dirige la recta tangente a la curva. Y el vector t' de t me va a dirigir la recta normal. O sea que entonces ya podemos decir que el vector t' de t me representa un vector normal a la curva. Y eso no solo es en R2, se puede expandir a Rn. ¿Mm? Entonces lo vamos a llamar de aquí en adelante, entonces a t' de t un vector normal. Y si lo queremos volver unitario, pues entonces el vector normal unitario va a ser t' de t sobre el módulo de t' de t. ¿Mm? Ese será el vector normal unitario. Y por último vamos a dar una definición del vector binormal. Entonces, ese vector simplemente se define como el vector que es perpendicular tanto al vector unitario, tangente unitario, como al vector normal unitario. Es perpendicular a los dos. Entonces, por lo tanto, el vector binormal lo vamos a representar por b de t y va a estar dado como el producto cruz entre t de t y n de t. ¿No? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Entonces que si nosotros estamos en una curva, entonces aquí ya no hablaríamos como, bueno, el vector normal unitario pues es t' de t sobre el módulo de t' de t, y entonces tenemos dos vectores unitarios, t de t y n de t, ¿no? O sea, en R2 solo existirían estos dos vectores. El vector t de t, que es el vector tangente unitario, y el vector n de t, que es el vector normal unitario. Pero si nosotros trabajamos en R3, solo en R3, porque está definido el producto cruz. Entonces, si yo tengo una curva en el espacio, una curva C en el espacio, entonces en este punto estoy definiendo un vector tangente. Por acá voy a definir, digamos que por aquí me dio el vector normal unitario y un vector que es perpendicular a los dos es el que se llama con magnitud 1 también, es el vector binormal. ¿Y cómo se define este vector binormal? Pues se va a definir como el producto cruz entre el vector tangente unitario con el vector normal unitario. Noten que como estamos
trabajando con el producto cruz. Entonces solamente va a suceder esto en R13. Entonces esto me va a representar un espacio tridimensional, que a ese se le llama el espacio tridimensional TNB, por los nombres de los vectores. Ese espacio tridimensional se llama el triedro móvil o simplemente llamamos marco TNB. Ese sería el espacio tridimensional. Noten aquí que esta curva está contenida en el espacio tridimensional X, Y, Z. Y este espacio tridimensional X, Y, Z tiene como base los vectores canónicos J para Y, K para Z y para X. Entonces aquí en esta curva se me está formando otro espacio vectorial, el espacio vectorial TNB, el marco TNB. Entonces estos vectores unitarios, como son ortogonales entre sí, forman otro espacio vectorial. Pero digamos que estos ya tienen otras componentes, por ejemplo, U, B y W, otros ejes. Entonces a esto es lo que uno trabaja, es el cambio de variable. Tenemos variables cartesianas X, Y, Z y pasamos a las variables V, W. Entonces para eso serviría el marco TNB. A este lo llamamos R3, el espacio vectorial R3. A este lo llamamos el espacio vectorial TNB o marco TNB, ¿no? Que también forma un espacio vectorial. Ahora, este espacio vectorial pues también está definido en 8 octantes por ser un espacio tridimensional y esos 8 octantes están separados por unos planos. Por ejemplo, en el espacio tridimensional XYZ está el plano que forma X con Y, está el plano que forma Y con Z y está el plano que forma X con Z. Esos planos dividen el espacio tridimensional en 8 octantes. Asimismo, también este espacio TNB pues va a estar dividido también en 8 octantes mediante unos planos. Entonces el plano entre T y N, el plano definido entre B y T y el plano definido entre B y N. Esos planos reciben un nombre. Se le llama el plano osculante, el plano que contiene los vectores T y N, es decir, que B de T es su vector normal. El plano normal, el que contiene los vectores N y B. Y el plano de rectificación es el plano que contiene los vectores T y B. Rectificación, normal y osculante. Entonces aquí hay un gráfico como el que les estaba comentando. Plano osculante, el que contiene los vectores T y N. Plano de rectificación contiene los vectores B y T. Y plano normal contiene los vectores N y B. Y esos tres planos forman otro espacio tridimensional. Entonces, pero eso lo tenemos que hacer en un punto de una curva.
porque si no estarían dependiendo de t, del parámetro t. Entonces, si lo hacemos en un punto, podemos encontrar quiénes son las ecuaciones de esos planos. Y ese es el objetivo del siguiente ejercicio. Entonces dice que dada esa hélice, 2 coseno de t, 2 sen de t, 3 de t, calcular las ecuaciones de los planos osculante, normal y de rectificación en el punto pi medios y determinar cuánto es su curvatura. Entonces, realicemos el ejercicio. Entonces, primero, tenemos la curva gamma de t definida por 2 coseno, 2 seno, 3t. 2 coseno, 2 seno y 3t. Nos piden que hagamos el proceso en t igual pi medios. Entonces lo primero que debo hacer es identificar en qué punto es lo que voy a calcular todo. Entonces, ¿cuál es el punto? Pues el punto es cuando gamma vale pi medios. Entonces esto lo vamos a llamar el punto P. Y entonces nos quedaría coordenadas 2 veces coseno de pi medios. Coseno de pi medios es 0. 2 veces seno de pi medios. Seno de pi medios es 1. Entonces nos queda 2. Y 3 veces pi medios, es decir, 3 pi medios. Ese sería el punto donde vamos a calcular todo. ¿Qué necesitamos? Regresemos a la teoría para ir mirando qué necesitamos. Primero pues tenemos que calcular los vectores unitarios. Entonces empezamos primero con el vector tangente unitario. Entonces, pero para calcular el vector tangente unitario necesito la derivada. La derivada de r' de t y su norma. Entonces vamos a calcular. Entonces, ¿quién es la derivada? Gamma prima de t. Me daría menos 2 veces sen de t, 2 veces coseno de t y 3. Calculamos su norma. La norma es la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercera componente al cuadrado. Ustedes pueden comprobar que factorizando 4 me da ahí la identidad seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1, entonces me quedaría 4, y 4 más 9 es 13. Con esto podemos definir ya el vector tangente unitario. Entonces lo voy a escribir con otro color. Vector tangente unitario, t de t. ¿Quién es el vector tangente unitario? Pues es gamma prima sobre la norma. La norma nos dio constante, raíz de 13. Entonces divido cada componente de gamma prima entre raíz de 13. Y me quedaría menos 2 sobre raíz de 13 por sen de t, 2 sobre raíz de 13 por cos de t, 3 sobre raíz de 13. Ustedes pueden comprobar que ese vector es unitario. Ahora necesitamos el vector normal unitario, pero para calcular el vector normal unitario necesitamos la derivada t' de t. Entonces, ¿quién es t' de t?
La derivada de seno es coseno, entonces me queda menos 2 raíz de 13 coseno. Derivada de coseno es menos seno, menos n de t. Y derivada de una constante, 0. Y necesito también calcular la norma de t' de t. Y esto es la raíz cuadrada de primera componente al cuadrado, 4/13 de coseno cuadrado, más 4/13 de seno cuadrado, más 0 al cuadrado. Factorizando 4/13 nos da la identidad coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. Por lo tanto, me queda la raíz cuadrada de 4/13. Es decir, raíz de 4/2 sobre raíz cuadrada de 13. Y con eso podemos formar el vector normal unitario. Entonces, ¿quién es el vector normal unitario? Es el vector t' de t sobre la magnitud de t' de t. ¿Quién es este vector? Pues cada componente de t' de t la divido entre 2 sobre raíz de 13. Y eso nos queda menos coseno de t menos seno de t coma, y 3 sobre raíz de 13 dividido entre 2 sobre raíz de 13 me daría 3, perdón, qué pena. La tercera componente es 0 y 0 dividido entre el número me da 0. Y pueden comprobar ustedes que ese vector es unitario. Entonces ya tenemos el vector tangente unitario y tenemos el vector normal unitario. Ahora vamos a calcular el vector binormal, b de t. Pero ¿quién es b de t? Es el producto cruz entre t de t y n de t. Como necesitamos calcular en el punto pi medios, yo creo que nos quedaría más sencillo calcularlo ya directamente en el punto pi medios. Miremos a ver cómo lo tenemos en los apuntes para hacerlo de la misma forma cuando ustedes revisen. Entonces tenemos el vector tangente unitario, el vector normal y el vector b de t. Está calculado directamente. Entonces, pues este va a quedar como ejercicio para que ustedes lo complementen. Entonces queda el determinante de I, J y K. ¿De quién? Del vector t de t, que nos había dado menos 2 sobre raíz de 13 por sen de t. La segunda componente es 2 sobre raíz de 13 cos de t. Y la tercera componente es 3 sobre raíz de 13. Y el vector normal unitario es
menos coseno de t menos seno de t y 0. Ustedes pueden comprobar que calculando este determinante nos queda que b de t es el vector tres sobre raíz de 13 sen de t menos 3 sobre raíz de 13 cos de t y 2 sobre raíz de 13. Y ese vector también es unitario. Ahora, calculamos cada uno de esos vectores en t igual pi medios. Y tenemos el vector t de t en pi medios. Entonces, habíamos visto que el vector t de t nos había dado menos 2 raíz de 13 por seno, entonces sería seno de pi medios que es 1, menos 2 raíz de 13. La segunda componente la tenemos aquí en la parte superior de la pantalla, es 2 sobre raíz de 13 por coseno de pi medios que sería 0. Y la tercera componente es 3 sobre raíz de 13. El vector n evaluado en pi medios también lo tenemos acá en la parte superior. Lo voy a dejar ahí, en la parte superior es menos coseno en pi medios, que sería 0, menos seno en pi medios, que sería menos 1, y el otro es 0. Ese sería el vector normal unitario. Esos vectores todos son unitarios, los pueden comprobar. Y por último, el vector b en pi medios. El vector b en pi medios sería seno de pi medios es 1, sería 3 sobre raíz de 13. Coseno en pi medios es 0 y 2 sobre raíz de 13. Entonces, ahora el ejercicio nos dice que calculemos los planos. Entonces, lo voy a hacer en la parte aquí al frente. Aquí tenemos los resultados. Entonces vamos a calcular. Vamos a calcular entonces los planos. Entonces vamos a iniciar con el plano que contiene a los vectores t y n. Entonces tiene como vector normal a b de t, es decir, es el plano osculante. Entonces vamos a empezar con el plano osculante. Tiene como vector normal a b
pi medios. Que recordemos nos había dado, lo voy a tomar de aquí, b en pi medios nos había dado 3 sobre raíz de 13, 0, 2 sobre raíz de 13. 3 sobre raíz de 13, 0, 2 sobre raíz de 13. Y para todos, pues el punto es el punto P, 0, 2, 3 medios de pi. Y el punto 0, 2 y 3 medios de pi. Entonces, ¿quién es la ecuación de este plano? Entonces es producto punto entre 3 raíz de 13, 0, 2 raíz de 13, con las variables x, y, z, igual al producto punto entre el vector 3 raíz de 13, 0, 2 raíz de 13, con el punto P. 0, 2, 3 medios de pi. Y esto nos daría 3 sobre raíz de 13x más 2 sobre raíz de 13z igual a 0 más 0 más 3 sobre raíz de 13 pi. Si multiplicamos todo por raíz de 13, entonces la ecuación del plano osculante nos quedaría, del plano osculante, ¿sí? Nos quedaría 3x más 2z igual a 3pi. Esa sería la ecuación del plano osculante, que es un plano paralelo al eje Y. Para acelerar un poco el video, entonces vamos a continuar aquí. ¿Quién sería el plano normal? El producto punto entre x, que es x, y, z, con el vector t, vector tangente unitario evaluado en pi medios, igual al punto P, producto punto con el vector tangente unitario. Si realizan esa operación, les queda el plano menos 4x más 6z igual a 9pi, que es un plano paralelo al eje Y también. Y por último tendríamos el plano de rectificación, que tiene como vector normal al vector normal unitario, n evaluado en pi medios. Y eso nos queda el plano y igual 2, que es un plano paralelo al plano xz. La curvatura en t igual pi medios, pues es la norma de t' en pi medios sobre la norma de r' en pi medios. Y eso nos da 2 sobre 13. Entonces con eso damos por terminada esta primera unidad, que es la parte de las curvas como funciones vectoriales. Entonces, para concluir, las funciones vectoriales sirven para parametrizar curvas, ¿no? Ya sea en el plano XY, en el espacio tridimensional XYZ o en cualquier otro espacio vectorial de Rn.
Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo en las aplicaciones. ¿M? Entonces, si suponen, por ejemplo, que la curva que tengo en el espacio es un camino y, por ejemplo, aquí tengo ubicada una partícula, entonces si yo quiero calcular la velocidad, la dirección de la velocidad, pues entonces lo que debo hacer primero es ese camino, debo parametrizarlo mediante una función vectorial. Entonces, ese camino está representado por la función vectorial. Si yo quiero calcular la velocidad, pues debo calcular el vector velocidad, que sería gamma prima de t. Y la velocidad instantánea estaría determinada por la magnitud de gamma prima de t. Entonces eso sería la velocidad. Asimismo podemos utilizar, por ejemplo, el concepto de aceleración de la partícula. Aceleración estaría dada por la segunda derivada de r de t. Pero la celeridad de la partícula estaría dada por la magnitud de la segunda derivada. Entonces, nosotros podemos en las aplicaciones considerar que una partícula se está moviendo mediante una trayectoria determinada por gamma de t. Su velocidad va a estar dada por el vector r' de t y su celeridad estará determinada por el vector gamma doble prima de t. Hasta pronto.